Fernando Claros y Fernando Bacarreza, por haberme invitado a hablarles de este tema que en mi concepto es un tema que es muy importante, es un tema que manejamos, desgraciadamente lo tenemos que manejar todos los días, pero lo manejamos de una forma inadecuada. Entonces, le puedo hablar acerca de lo que se llama infección relacionada con la fractura. Para los que no me conocen, yo me llamo Luis Fernando Mena, yo trabajo en 2 hospitales en la ciudad de Medellín, en el Hospital Universitario San Vicente Paúl y en la Clínica Sagrado Corazón, y me dedico a ortopedia reconstructiva e infecciones. Entrando ya en el tema, casi siempre cuando tenemos una infección ósea, utilizamos estos 2 términos: osteitis, que implica una infección a partir de la corteza del hueso, u osteomelitis, que implica una infección que se inicia, como dice su nombre, a nivel de la medular. Pero en realidad no hay un consenso mundial acerca de cuál de los 2 es el término exacto. Inquietos con esto, la AO decidió en el 2018, y sabiendo que existía ya un protocolo que definía lo que era de infección de prótesis, en la cual nos decía cuáles eran los diferentes factores que habíamos de tener en cuenta para hacer el diagnóstico de la infección de la fractura, mandó a todos sus miembros a nivel mundial un cuestionario de 11 preguntas, y en la cual llegaron a la conclusión de que faltaba en realidad una definición de lo que era la infección del hueso. Con esa preocupación investigaron todos los estudios randomizados que existían a nivel mundial, que hablaban de la infección ósea, y ellos encontraron 100 estudios, pero increíblemente solamente 2 de esos estudios randomizados definían más o menos claramente lo que era una infección relacionada con la fractura. Por eso, en conjunto con la Sociedad Europea de Infecciones Óseas y Articulares, con la OTA y con la Fundación Proniplantes, hicieron el consenso mundial para definir lo que era una infección relacionada con la fractura. Entonces, la conclusión que llegaron ellos era de que no existía un consenso, ¿ya?, de que no se debe usar el criterio de infección de prótesis, pero básicamente por 2 cosas muy importantes. Una, porque, muy lógico, hay una fractura en la cual tenemos que alinear, que tenemos que hacer una osteosíntesis, y 2, casi siempre la fractura se acompaña de un trauma de tejidos blandos que pues aumenta la posibilidad o aumenta el riesgo de la infección. Tampoco no se podían basar para hacer la definición en el consenso del Centro de Infecciones, en la cual definían ellos que la infección del sitio operatorio se dividía en incisión superficial, incisional superficial, incisional profunda o infección del espacio órgano, porque era muy difícil, especialmente en esas 2 primeras, incisional superficial o incisional profunda, definir cuál era el límite entre las 2. Y si ya había una incisional profunda, o sea, ya había un compromiso de la fascia, lo más seguro es que ya había un compromiso del espacio órgano. Por lo tanto, hicieron el consenso mundial. ¿En qué hicieron el consenso? Ya, primero, algo importante que hay que tener en cuenta es que la infección se puede presentar en el 1% de las fracturas cerradas, pero se puede presentar entre el 30 y el 50% de las fracturas expuestas Justilo 3B y Justilo 3C. La historia clínica de estos pacientes es supremamente importante. ¿Y qué tenemos que averiguar en esta historia clínica? Tenemos que averiguar cuál fue el tipo de fractura y la localización de la fractura. Todos sabemos que la reducción de las fracturas periarticulares es bastante difícil, y las fracturas diaficiarias son fracturas que tienden muchas veces a no consolidar. También evaluar el trauma de los tejidos blandos, si existía un trauma vascular o nervioso, y si el paciente tenía un mono o un politrauma. ¿Por qué? Porque usualmente el paciente politraumatizado es un paciente que usualmente va a la UCI y se le coloca en muchas oportunidades fijadores de control del daño, que usualmente los tiene más de 15 días, y eso me puede aumentar el riesgo de la infección después de realizar la osteosíntesis. También es importante en la historia clínica averiguar el tratamiento recibido del paciente, o sea, el tipo de fijación, si fue con placas, si fue con clavos, si fue con fijación externa, el cubrimiento de los tejidos blandos, si hay colgajos, si hay injertos,
si hay injertos, especialmente injertos sobre el hueso o sobre áreas poco cubiertas como son los tendones, que eso nos complica. El levantar el injerto en estos casos puede llevar a necrosis del injerto. La calidad de la reducción de la fractura, el estado de la consolidación de la fractura y es muy importante el tratamiento antibiótico recibido y por cuánto tiempo. Usualmente estos pacientes que tienen estas infecciones son pacientes que han recibido múltiples tratamientos antibióticos y el paciente, pues, es muy importante averiguar ciertas cosas, que ya lo vamos a ver. También es importante en la historia clínica de estos pacientes averiguar el estado fisiológico del paciente, sus comorbilidades. Existen comorbilidades que son controlables y comorbilidades que no son controlables. Dentro de las no controlables está la diabetes, las enfermedades hepáticas, que pues como todos sabemos puede aumentar el riesgo de sangrado por el trastorno de coagulación y las enfermedades crónicas renales y otras comorbilidades que pueden aumentar el riesgo de infección. Y entre las controlables, la más importante es el cigarrillo. ¿Ya? En estos casos, pues estos pacientes hay que decirles, por favor, que dejen de fumar o si no va a tener muchas veces complicaciones, inclusive la amputación. También hay que averiguar las alergias, especialmente las alergias a los antibióticos. Estos pacientes que han recibido durante mucho tiempo antibiótico a veces hacen reacciones alérgicas a ciertos antibióticos y la medicación que está recibiendo el paciente. También es importante realizar unos paraclínicos donde pues, el hemolocograma, la PCR y la BES, la velocidad de retroalimentación, es el caballito de batalla que tenemos. Todos sabemos que son muy sensibles, pero son muy pocos específicos. La PCR, cuando se eleva en la infección aguda, es bastante sensible. Es la especificidad más o menos del 80-90%. Y la sedimentación me sirve para hacer un seguimiento. Si yo tengo un paciente que estoy tratando y tengo una sedimentación preservada o elevada durante mucho tiempo, quiere decir que ese paciente todavía tiene la infección. Y otras pruebas importantes que debemos ordenarles a estos pacientes son pruebas renales y hepáticas. ¿Por qué? Porque estos pacientes casi siempre van a recibir o glicopéptidos, en las cuales tienen un daño, pueden producir un daño renal, o rifampicina, que puede producir daño hepático. Como todos sabemos, los antibióticos son venenos que pueden producir también trastornos no solamente del riñón y del hígado, sino también de la médula ósea. En cuanto a la radiología, el gold estándar es la radiografía simple. En esta evaluamos el estado de consolidación, la lisis del hueso, ya especialmente la lisis alrededor de los tornillos de bloqueo de las varillas o de los tornillos de las placas, si había aflojamiento o falla del implante, si hay presencia de secuestros, si hay no unión y la reacción perióstica. También contamos con la imagenología, otras ayudas, ya que también pueden pues, definirnos si existe o no infección en estos pacientes. La tomografía, la especificidad no es la mejor, pero es muy útil para definir si hay unión de la fractura y para localizar secuestro. La resonancia es muy sensible y específica, pero cuando hay material de osteosíntesis, estos artefactos pues nos merma la sensibilidad y especificidad. La resonancia del segundo día de la infección ya hay edema medular. La gamografía ósea de 3 fases, supremamente sensible, del 90 al 100%, pero también supremamente inespecífico, solamente el 0 al 10% de especificidad. Por lo tanto, no está indicada la gamografía ósea de 3 fases en el diagnóstico del paciente con una infección relacionada con la fractura. Y ahorita en la actualidad están apareciendo lo que se llaman imágenes híbridas, en la cual se utiliza medicina nuclear en conjunto con la tomografía o con la resonancia, como son el CT-SPET, el CT-PET y el PET, resonancia nuclear magnética, que nos dan nuestras imágenes que vemos allí, que nos ayuda y aumenta la especificidad y la sensibilidad para hacer el diagnóstico. Basado en todo esto, ellos llegaron en el consenso a definir unos criterios, en los cuales estos criterios, hay unos criterios que son confirmatorios y unos criterios de sospecha. Los criterios confirmatorios ya los vamos a ver. Algo también que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es el examen físico. El examen físico, si existe eritema, calor, rubor, edema o una secreción persistente. Si yo tengo un paciente con una secreción serosa de 5 o más días, ese paciente lo más probable es que tenga una infección. Usualmente la tendencia y la negación que hacemos es no, demos el antibiótico que con eso mejora. Si usted tiene una secreción persistente más de 5 días, usted tiene que llevar al paciente a cirugía, hágale un lavado, tomen los cultivos y cierre nuevamente la herida
y con eso posiblemente puede salvar esa osteosíntesis. Si usted solamente le da el antibiótico, posiblemente, como lo vamos a ver más adelante, se va a perder esa osteosíntesis. También tenemos que evaluar en el examen físico la presencia de fístulas, si hay deficiencia de suturas, si hay exposición del material de osteosíntesis del hueso, si hay presencia de pus, o en los pacientes que tienen osteosíntesis alrededor de las superficies articulares de platillo, pilón, supracondilias. Si aparece dolor y edema, se debe sospechar de que el paciente está haciendo una artritis séptica de esa articulación, y en ese caso se debería puncionar. Entonces, con todos estos criterios que les acabo de hablar, se hace la definición ya en las cuales ellos hablan de criterios confirmatorios de infección, ¿ya? Y estos son la presencia de fístula, seno o de discencia de la herida con comunicación con el hueso o el implante, como lo vemos en la fotografía, drenaje purulento desde la herida o presencia de pus durante la cirugía, patógenos indistinguibles fenotípicamente identificados por cultivos en 2 separadas muestras de tejidos profundos, no de tejido superficial, tejidos profundos, presencia de microorganismos en tejido profundo tomado durante una intervención quirúrgica confirmado con patología, o sea, por histología. Voy a hacer aquí un paréntesis porque yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es cómo tomar los cultivos, porque estos pacientes casi siempre están contaminados por biopelícula, y en la biopelícula, como sabemos, la posibilidad de cultivarlos es menor a al paciente que tiene una infección aguda. Entonces, ¿qué debemos hacer para tomar una muestra microbiológica adecuada? Primero, no se deben tomar muestras de fístulas ni por hisopado. ¿Por qué? Se ha demostrado que un porcentaje muy bajo de estos pacientes que se le hace toma de muestra por fístula y hisopado no corresponde al germen que está infectando en la profundidad. También se debe tomar como mínimo 3 muestras de tejidos diferentes. Se pueden tomar 5 o 6 muestras, pero mínimo 3 muestras. También lo ideal sería utilizar una gubia diferente para cada muestra. En realidad es difícil tener 3 a 5 gubias, 6 porque hay una gubia que está sucia para tomar las muestras. Entonces lo que yo hago es que no utilizo la gubia con que hago el lavado y el desbridamiento, sino utilizo una gubia limpia y tomo mínimo 3 muestras de tejido profundo. Usualmente tomo 2 de hueso, 1 de tejido, o 2 de tejido, 2 de hueso, dependiendo pues, de lo que quiera obtener. ¿Ya? También, idealmente, tenemos que suspender el antibiótico 2 semanas antes de las tomas. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen biopelícula y si están recibiendo antibiótico, la probabilidad de cultivarlos es muy baja. Si están recibiendo antibióticos y el paciente está agudo, mínimo deben de tener 3 días sin recibir antibiótico. No se deben realizar muestras con agujas en hueso. Se pueden realizar muestras con aguja en articulación si tengo sospecha de infección de la articulación. Pero en el hueso no, solamente está indicado toma de cultivos en hueso para los niños cuando tienen una osteomielitis aguda. Y si el paciente tiene una fiebre mayor a 38.3, está indicado ordenarle hemocultivos. Como le digo, esto es un paréntesis muy importante, me parece a mí, que tenemos que tener en cuenta para tomar los cultivos y para que se aumente la sensibilidad, ¿ya? Y para lograr cultivar el germen y así iniciar el tratamiento específico con antibiótico. Sigamos con los criterios. Ya hablamos de los criterios confirmatorios y hay unos criterios que sugieren la infección. Estos son dolor, enrojecimiento, edema local, incremento de la temperatura local y fiebre. También otros criterios que sugieren la infección ya hablamos de la PCR, la segmentación en el molocograma, que esté elevado, el drenaje persistente por la herida y la presencia del derrame articular. Y ya hablamos de los criterios radiológicos. Entonces, con estos son los criterios, los confirmatorios y los sugestivos de infección. También hay uno que es sugestivo, que es un cultivo para un germen, como un germen virulento como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus viridans o beta hemolítico, y también para el E. coli. Se considera que un cultivo podría de pronto darnos, o sea, se considera como una de sospecha y no confirmatorio. Una vez ya teniendo estos criterios, entonces es muy importante clasificar la infección de estos pacientes. Entonces,
¿Por qué esta clasificación? Ya lo vamos a ver, esta clasificación de Willy-Never y Rock, en la cual tiene en cuenta el tiempo. Entonces, se considera infección temprana cuando aparece antes de las 2 semanas, una infección retardada cuando aparece entre 3 a 10 semanas, y de comienzo tardío cuando es mayor a 10 semanas. ¿Por qué es importante este tiempo? Por esto, por algo que llama biopelícula. Los gérmenes tienen estas fases de adhesión de agregación bacteriana, de maduración de la biopelícula y de la separación celular. El germen ya se ha adherido a la superficie a las 6 horas, ¿ya? Y empieza su proceso de agregación bacteriana. Se considera ya que hay una biopelícula madura aproximadamente a los 15 días. Por eso la importancia de la clasificación en el tiempo. Entre 0 y 2 semanas se considera que es posible o es probable salvar la osteosíntesis. Por eso la importancia de que si yo veo cambios inflamatorios, si yo veo que el paciente tiene una secreción serosa, yo lo tengo que llevar a cirugía y no darle antibiótico, porque estoy perdiendo esta ventana de oportunidad para salvar la osteosíntesis de estos pacientes. En la infección temprana, entonces existen los signos clásicos de la infección: calor, rubor, dolor, fiebre, escalofrío, la presencia de hematomas. Usualmente es producido por organismos virulentos como el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, el Streptococo. Son pues los más frecuentes. En esta fase, como les decía, la biopelícula aún es inmadura. No hay todavía, como lo vemos en esta microfotografía, invasión de la bacteria al hueso, por lo tanto todavía no hay secuestro y todavía la fractura está estabilizada por el material de osteosíntesis, sí nos quedó bien estabilizada. En la infección retardada, ya es producido por bacterias de menor virulencia, como es la más frecuente, es el Streptococcus epidermidis. Ya a las 3 semanas ya tenemos una biopelícula madura, ya hay una resistencia del antibiótico a las defensas del huésped. Usualmente estos pacientes, si no los tratamos, van a la no unión, y ya como les decía, ya hay una invasión del hueso, del hueso por la bacteria, ya hay una osteomielitis. Y en la reinfección tardía, ya, en la infección tardía, espérate, Fernando. Ya lo conecté. Listo. En la infección tardía, el paciente no tiene manifestaciones sistémicas, ¿ya? Hay presencia de fístulas, va a haber dolor dependiendo del estrés, los microorganismos siempre son de baja virulencia, hay una osteolisis del material de osteosíntesis o fractura del material de osteosíntesis, y hay formación de secuestro e involucro, ¿ya? En este caso, pues ya hay un secuestro como tal. Ya esto sería, si hay una no unión, sería según la clasificación de Sierra y Maer, una tipo 4. Dame un segundo. Cuando yo estoy ante una infección relacionada con la fractura, tengo que tener estos objetivos de tratamiento para manejar adecuadamente esto. Primero, consolidación de la fractura con erradicación de la infección, ¿ya? A diferencia de cuando tengo una infección con la prótesis, que el objetivo es la erradicación de la infección, por lo tanto, yo tengo que retirar la prótesis y colocar un espaciador, si lo va a hacer en 2 tiempos, pero con el material de osteosíntesis, si yo hago un tratamiento adecuado, especialmente en las agudas, puedo salvar el material de osteosíntesis. O puedo en algunos pacientes hacer terapias supresivas, especialmente en pacientes ancianos con comorbilidades, tratando de lograr la consolidación de la fractura. El segundo objetivo es tener una envoltura de tejido blando sana. Tercer objetivo, prevención de la osteomielitis crónica. Y cuarto objetivo, restauración de la función. ¿Cuáles son las preguntas que me debo hacer para realizar un tratamiento adecuado? ¿Ya? ¿Cuándo hace que comenzaron los síntomas para la clasificación? El estado de consolidación. Si ya ahí la fractura está consolidada, la tenemos casi pues en un gran parte ganada, porque ya al haber consolidado, lo único que tendríamos que hacer sería retirar el material. Ya lo vamos a ver. Si la fractura está estable y hay una adecuada reducción, el tipo de implante y la localización de la fractura.
Otras preguntas a realizar son las condiciones de los tejidos blandos, la fisiología del huésped, tanto sistémica como local, la historia de infección, como hablábamos anteriormente, y el tipo de germen. Eso es muy importante, el tipo de germen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos ante una infección relacionada con la fractura o una infección relacionada o después de colocación de material de osteosíntesis? Primero, retención del implante con lavado, desbridamiento y tratamiento antibiótico, que es muy efectiva en el paciente, tiene una buena efectividad en el paciente con la infección temprana. Remoción del implante, desbridamiento antibiótico, terapia, fijación externa, ya, o reimplantación después de determinado tiempo, o fijación externa definitiva, o la amputación en caso de que el paciente pues, tenga comorbilidades que la infección ponga en riesgo su vida. Perdón, que este puntero me quedó activo. Perdón, yo borro acá esto. Bueno. Vamos a hablar entonces del tratamiento en cada una de los tres tipos de infecciones: en la infección temprana, en la infección tardía y en la infección retardada. Entonces, en la infección temprana se debe tratar de salvar la osteosíntesis, la retención del implante. Si el implante está estable, se debe hacer una irrigación y un desbridamiento meticuloso para tratar de retirar todo el material que esté necrótico y la biopelícula que todavía es incipiente. Si hay clavo, o sea, el consejo que se da es que si hay clavos endomedulares, se deben de retirar, se debe rimar el canal medular, se debe hacer un lavado adecuado y volver a reimplantar la varilla, el clavo. Lo ideal sería reimplantar un clavo de cemento con antibiótico. Como voy a dejar un implante in situ, lo que recomienda la Sociedad Europea de Infecciones es hacer un tratamiento antibiótico no por 6, sino por 12 semanas. Y cuando haya consolidación de la fractura, se debe remover el material. ¿Cuándo retirar el implante en una infección temprana? Cuando hay unos pacientes, como decía, con clavo endomedular, pero se puede recambiar a un clavo de cemento con antibiótico. Cuando hay una osteosíntesis que está inestable o hay una inadecuada reducción de la fractura, cuando hay un compromiso de los tejidos blandos que no permite el cierre de la herida, cuando el compromiso del fisiológico del paciente por su patología hace que tengamos que retirar el material, si el germen es multiresistente, y a pesar de todo esto, el éxito del tratamiento, tratando de hacer de esto de una manera adecuada, el éxito fluctúa entre el 71 y el 77% con placas y el 46% con clavos, si no cambio a una varilla de cemento con antibiótico. En la infección retardada, ya lo que se aconseja es el recambio del implante. Puede hacerse en un tiempo. En ese caso, se haría un lavado exhaustivo, desbridamiento, colocar un nuevo material de osteosíntesis, y lo que se aconseja, si el germen es sensible, lo que se aconseja en este caso es un tratamiento antibiótico durante 12 semanas, de acuerdo, tratamiento que tiene que ser contra el germen específico, o hacerlo en 2 tiempos, ¿ya? Los AOístas, ¿ya? Yo soy AO, pero los AOístas usualmente lo que dicen es colocar un fijador de control al daño durante 6 semanas y a las 6 semanas hacer el reimplante. Otros dicen no hacer el reimplante a las 6 semanas, sino esperar 2 semanas más, y si hay reactivación, pues definitivamente no se puede colocar el implante, y si no, volver a reimplantar. Yo soy reconstructivista, yo me evito ese paso, y yo cuando el paciente le tengo que retirar el implante, yo veo el hueso de mala calidad, lo que hago es que le coloco un fijador de tratamiento definitivo. Y en la infección tardía hay 3 escenarios: consolidación ósea. Como les decía, ya pues, si el hueso está consolidado, pues ya tengo mucho ganado. En este caso, básicamente el tratamiento consiste en retirar el implante, hacer un lavado exhaustivo, ¿ya? Tomar muestras de cultivos y hacer tratamiento antibiótico, lo que aconsejan ellos, durante 6 semanas. La otra escenario es fractura en proceso de consolidación. En verdad, en la infección tardía muy rara vez se ve una fractura en proceso de consolidación. Casi siempre lo que uno ve es una no unión de la fractura.
¿ya? Y si tengo una infección tardía con una nueva unión, es, según la clasificación de Sierra-Mayer, una tipo 4. En ese caso, pues tendríamos que retirar el implante, hacer un desbridamiento radical del hueso comprometido, casi siempre quedan defectos óseos, por lo tanto habría que hacer transportes óseos o bipolar con acortamiento y alargamiento, ya pues, o sea, ya lo define, lo define la patología y el médico que está tratando, antibiótico-terapia por 6 a 12 semanas y en este caso pues está indicada la reconstrucción. Este es como el resumen. Ya, si quiere le toman foto, pues se va a tomar el video. Este es el resumen de todo lo que se les acabo de hablar. Ya, aquí termina la conferencia. De nuevo, pues quiero agradecerle a los dos Fernandos y a toda la junta directiva por la invitación y empezamos las preguntas. No sé, Fernando, tú que eres el moderador, ¿cómo vamos a manejar lo de las preguntas? Hola, Doc. Bueno, pueden hacer los colegas las preguntas a través del chat o pueden hacerlo directamente activando su micrófono de una forma ordenada. Víctor, no te oigo. Víctor, no te estoy oyendo. Tienen que activar su micrófono, por favor. Quítate los auriculares. Quita los auriculares del teléfono a ver si es eso, porque a veces... Víctor. Escríbeme por chat. Doc, tenemos una pregunta del doctor Sergio Morillas y dice si tiene alguna experiencia con placas recubiertas con cemento. No, no tengo la experiencia, ya leí la literatura. Parece ser una buena opción. El problema, muchas veces vamos en tibia, que es lo más frecuente. Pues, en fémur, yo creo que se puede intentar, pero en tibia, acuérdense que el cubrimiento de la piel en tibia ya no es el mejor, y más en un paciente que tiene una infección, donde usualmente la piel es frágil, hay muchas cicatrices, entonces, y ocupa una placa recubierta de cemento, pues ocupa de lógica más espacio. No lo, pues, ya leí el artículo, los artículos, pero en realidad no tengo experiencia. Sí tengo mucha experiencia en varillas recubiertas de cemento con antibiótico. En esa sí tengo experiencia. Doctor Esa es Mena. una consulta, doctor. Cuéntame. ¿Cuál es la utilidad de la gammagrafía en el diagnóstico? En el diagnóstico de infección. Y segundo, si existe alguna diferencia entre hacerla con ciprofloxacina o no. Existen muchos métodos de medicina nuclear. Mira, lo que la gammagrafía, todos sabemos que, es más, o sea, hay un profesor mío que dice que es la eritrosedimentación de la medicina nuclear. Es demasiado, es muy sensible, pero es muy inespecífica. O sea, muchas patologías pueden producir, y lo que ellos reportan, pues los artículos, es de que su especificidad no llega ni siquiera al 40%. Por lo tanto, esta gente del consenso no recomiendan hacer gammagrafía ósea de 3 fases en los pacientes que tienen o sospecha de infección relacionada con la fractura. No sé si ustedes ya tienen allá lo que se llaman las híbridas, o sea, el CT-SPET, el CT-PET, el PET, resonancia nuclear magnética, porque eso sí aumentan la sensibilidad y la especificidad para la infección. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Perdóname, Fernando. ¿Cómo? No, yo decía si había alguna diferencia entre hacerla con ciprofloxacina o no. Nosotros acá en el medio... Sí aumenta la sensibilidad, la especificidad. También aumenta la sensibilidad el hacer con recuento de glóbulos blancos. Pero ahorita que están llegando estas nuevas tecnologías, la calidad de la imagen que da esa tecnología, yo se la mostré, es una calidad excelente, ¿ya? Y me permite localizar muy bien el sitio de la infección y aumenta la especificidad mucho, casi hasta el 97% en estudios reportan los estudios. El doctor Camilo Azuga tiene la siguiente pregunta. En el lavado de las infecciones tempranas,
¿usted usa solo solución fisiológica o añade algún antiséptico? No, yo solamente la hago con solución fisiológica. Ya trato de hacer un lavado, pues, se hace la asepsia normal, pues, si el paciente pues, tiene una exposición del hueso al material con prepodine, no utilizamos la clorhexidina, porque la clorhexidina está demostrado que produce una mayor irritación cuando está expuesto o hay pues, una falta de cubrimiento de tejidos blandos. Se hace con isodine y el lavado in situ de la parte profunda solamente con solución salina, no a presión, solamente, pues no utilizando la pistola, sino con la presión de la mano, ¿ya? Y eso sí se utilizó en grandes cantidades, ¿ya? Voy haciendo debridamiento, voy viendo, buscando signos de paprika, ¿ya? En el caso pues, de ya infecciones tardías, trato de sacar todo el hueso que está necrótico y todo el tejido que está necrótico, ¿ya? En ocasiones, como me pasó hace poco, un paciente que tenía una fístula, tenía una fractura de platillo estibial de no unión y tenía una fístula en el tobillo y no explicábamos el por qué tenía esa fístula. Cuando lo abrí, resulta que tenía una necrosis extensa de toda la musculatura, incluyendo el tendón del Aquiles, y una necrosis desde la región metafisiaria hasta el pilón tibial de la tibia y el peroné. O sea, el paciente, a ver, la única solución era amputarlo. Que también hace parte del tratamiento, la amputación, ¿no? La amputación no es un fracaso del tratamiento. En reconstructiva, la amputación es una opción de tratamiento. El doctor Solares pregunta, ¿qué antibiótico utiliza para cubrir un clavo endomedular? Vancomicina usualmente. Aunque, a ver, uno puede utilizar varios antibióticos. Idealmente, el recubrimiento debe hacerse con el antibiogramio para colocar el antibiótico específico en el cemento. Usualmente la que más se utiliza es la vancomicina porque el estafilococo es más frecuente, pero también se puede utilizar meropen, también se puede utilizar la cefazolina, el cefepime. La característica que tiene que tener el antibiótico es que sea termoestable, ¿ya? Que sea termoestable para que aguante la reacción exotérmica que produce el cemento con antibiótico y que sea en polvo, ¿ya? Cuando voy a recubrir el cemento, la varilla de cemento con antibiótico. Nosotros acá en Medellín, afortunadamente, tenemos una empresa, ¿ya? En la cual, una empresa que llaman San Pedro, en la cual nosotros, con más ortopedistas, se ideó la forma de recubrir la varilla, una varilla de 8 milímetros que es maciza y se recubre, es bloqueada y se recubre con cemento utilizando una manguera, ¿ya? Una manguera especial. Y cuando ya nota el calor, la abrimos y queda la varilla perfecta. Y queda con un diámetro de 10 milímetros. El doctor Víctor Hugo Montes pregunta, no me queda claro en el periodo temprano con osteosíntesis de clavo endomedular si tengo que retirar el clavo o cambiarlo por otro. La idea es cambiarlo por otro. La idea es cambiarlo con otro, ojalá, pero o sea, hay que entrar, retirar clavo, hacer un lavado exhaustivo con rimado, ¿ya? Del canal medular. Existe una técnica, o sea, yo la que hago es que utilizo una sonda Foley, ¿ya? Y con una jeringa punta catéter, la voy lavando a presión y voy sacando la jeringa, ¿ya? Progresivamente para hacer el lavado de toda esa parte, la parte distal del hueso. O existe otra técnica que es colocar una sonda Foley y llenar, o sea, llevarla hasta el fondo y llenar la punta de la sonda, no mucho para que me pueda salir y eso me va trayendo pues todos esos detritos que quedan después del rimado, ¿ya? Yo hago la de la Foley, ¿ya? He hecho, perdón, la del anelato. La de la Foley también he usado, pero me parece más fácil la del anelato, ¿ya? Y una vez que haya hecho el lavado exhaustivo, coloco nuevamente un clavo idealmente recubierto de cemento con antibiótico. Perfecto. La segunda pregunta del doctor... Perdón, una cosa quiero aclarar. Esa técnica es nueva. No es nueva. Esa técnica la describió el doctor Colchero en México. ¿Ya? Eso no es nuevo. ¿Ya? Lo nuevo es pues poner las varillas de cemento con antibiótico. Pero el doctor Colchero lo que hacía, cuando se infectaba, entraba, ponía el clavo, lavaba, rimaba. Si volvía desinfectada, hacía, o sea, esa era la técnica hasta que tenía la consolidación de la fractura. ¿Ya? Doctor Montes pregunta también, en periodo tardío, luego de remover el material de osteosíntesis y fijar con tutor externo, ¿realiza punción ósea previa a reimplantación?
No, pero ¿para qué hacer punción si ya, o sea, usualmente el paciente que tiene una osteomielitis crónica, pues una infección relacionada a fractura tardía, para que nos vamos ubicando en el término, ese paciente, perdón, pero ya está muy jodido, ¿ya? Usualmente ese paciente ya tiene un compromiso de tejidos blandos usualmente extenso, tiene un compromiso del hueso supremamente extenso, ¿ya? Usualmente tiene fístulas, ¿ya? Entonces, o sea, el diagnóstico se hace es abriendo, ¿ya? Retirando todo el hueso que está necrótico, tomando muestras de allá profundas, ¿ya? Y después colocando el fijador externo. O sea, la única indicación de tomar muestra para punción era la que les decía, el paciente que tiene osteosíntesis cerca a las articulaciones y que hay un inicio de un edema y un derrame en la articulación, ¿ya? Y hay que sospechar en estos casos artritis séptica, en ese caso se puede dar la punción, o en los niños que tienen osteomielitis agudas, en la cual se puede hacer el diagnóstico por punción. El resto está contraindicado. Hay que hacer una toma de tejidos profundos, mínimo 3, ya abriendo la fractura. Ok. Una pregunta del doctor Javier. ¿Podemos dejar el cemento óseo como tratamiento definitivo para los defectos óseos? No, nunca. Bueno, si vos tenés un paciente de 80 años con todo el libro de Harrison encima, ¿ya? Entonces, pues, podría ser una opción, podría, ¿ya? Pero la indicación es no, o sea, hay que mirar el paciente como en todo, hay que mirar el estado fisiológico del paciente, las comorbilidades, si el paciente está muy llevado, pues en ese caso hay que hacer un tratamiento antibiótico de supresión y podríamos dejar de pronto el cemento con antibiótico. Yo tengo una paciente en este momento, una prótesis de rodilla, ¿ya? Que era o sea, le puse un espaciador y espero no tener que quitarse, ¿ya? Porque la paciente está muy fregada, pero mejoró con el espaciador y espero ojalá no tenga que quitarlo, ¿ya? Pero sí, o sea, se podía, pero no es la indicación. La indicación es hacer reconstrucción ósea con transporte, acortamiento y alargamiento, en fin, ¿ya? Perfecto. Hay una pregunta del doctor Cristian Fuentes muy interesante. ¿Es válido en una infección retirar el clavo endomedular y esterilizarlo en el mismo acto quirúrgico o es mejor uno nuevo? En cuestión de costos, ¿no? Sí, sí, también se habla lo mismo para las prótesis, ¿no? Pues, la verdad, sí, se podría hacer, ¿no? Se podría hacer porque se supone que se hace un lavado, se entra, pues se esteriliza y entre comillas, ese clavo, esa placa ya estaría estéril. Esa misma pregunta se han hecho en los cursos de prótesis de rodilla y de cadera, pero lo ideal es, no, o sea, lo ideal es cambiarlo por pues un material nuevo, ¿ya? Por cuestión de costos se podría hacer, pero como les digo, idealmente no, ideal es tener un material estéril nuevo, porque ¿qué me dice a mí? Sobre todo si es de que quede completamente estéril, de que allí no me, o sea, la biopelícula es algo muy jodido, ¿ya? Ya las bacterias como el estafilococo que producen células me olvida siempre el nombre, de pequeñas células, se me olvida, ya, que se meten dentro de las células, son muy jodidas también de remover. Entonces, a mí nadie me dice que yo con la esterilización logre retirar toda la biopelícula que había ahí. Entonces, yo prefiero, ponerle un implante nuevo. Ok, el doctor Rodrigo Aparicio de Argentina nos pregunta, ¿se puede cambiar de sistema a los que me refiero de clavo endomedular a placa de osteosíntesis o tutor externo en infecciones agudas? Sí, pero, o sea, si yo tengo una infección aguda, ¿ya? Y tengo una adecuada reducción, ¿ya? El material está estable, especialmente pues, hablando de placas, ¿ya? Vamos, si yo tengo un paciente de una fractura de platillos tibiales, que tengo una reducción hermosa después de una fractura de las disparatadas, ¿ya? Lo ideal sería no retirar la placa, ¿ya? Sino tratar de salvar esa osteosíntesis. Entonces, en ese caso, la indicación es hacer un lavado, tomar cultivo, pues todo lo que hablamos, ya tratar de salvar la osteosíntesis aguda. Ya después de, cuando ya es tardía, qué pena, pero créanme que no, es muy raro que uno vea de que haya consolidación, o sea, uno lo que ve siempre es que eso siempre se va para la catástrofe, o sea, siempre el paciente termina en una unión, con pérdida de hueso, con pérdida de tejidos blandos,
¿ya? En la aguda hay que tratar de salvar la osteosíntesis. Ya en la retardada podría tratar de salvarse, pero ya en la tardía definitivamente no. Ya hay que pasar de fijación interna a fijación externa o hacerlo, como decía, en 2 tiempos. ¿Ya? Perfecto. Una pregunta mía es, usted mencionó la utilización de antibióticos por 6 semanas. ¿Cuánto tiempo De le 6 deja? a 12. De 6 a De 12. 6 a 12. ¿Cuánto tiempo le Sí. dejan los antibióticos endovenosos y cuánto tiempo pasa vía oral? Esa es una muy buena pregunta, Fernando. A ver, antes, a ver, te lo hago al revés. En este momento tenemos antibióticos que tienen una muy buena biodisponibilidad cuando se toman por vía oral. ¿Ya? Lo que está indicado es, si yo tengo, pongamos, un paciente que tengo un germen que es sensible o lo que lo puedo manejar, que a pesar de ser multiresistente, si es gram positivo, lo puedo manejar con rifampicina, y si es gram negativo, lo puedo manejar con ciprofloxacina. Lo indicado en esos pacientes sería darle un tratamiento antibiótico venoso aproximadamente unos 15 días y después pasarlo a su tratamiento oral. Ojo, la rifampicina nunca se puede dar sola, nunca, porque el paciente coge resistencia rápidamente a la vancomicina. Perdón, el germen coge muy rápidamente, entonces siempre lo ideal, a pesar de que sean gram positivos, la rifampicina, que es de los poquitos que penetran la biopelícula, las únicas 2 antibióticos que penetran la biopelícula son la rifampicina y la ciprofloxacina. El resto de antibióticos no lo penetran, ¿ya? Entonces se tienen que dar combinados. Así sean gram positivos o gram negativos, la rifampicina nunca darla sola. Perfecto. El doctor Jorge Córdoba pregunta, buenas noches, doctor. Quisiera saber su opinión en base a la realización de la fistulectomía o dejarlo de modo a drenaje en una infección crónica. Perdón, ¿de la fistulectomía, la fistulectomía para qué? Su opinión como base a la realización de fistulectomía o dejarlo de modo a drenaje en una infección crónica. Si usted, doctor, si usted tiene una fístula es porque el hueso está infectado, ¿ya? Y si tiene material, porque el material está infectado, ¿ya? Entonces, si tiene material es porque el material del hueso está infectado, están infectados los dos. Entonces, si usted hace solamente una fistulectomía, en realidad no está haciendo nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que usted tiene que retirar, si usted tiene la infección, tiene que retirar el material, si ya es una retardada o tardía, la tiene que retirar, ¿ya? Porque usted tiene una fístula, ya está en la tardía, con toda seguridad. Entonces tiene que retirar el material, tiene que retirar el hueso que está secuestrado, o si no, ese paciente nunca se va a curar, ¿ya? El problema del manejo de estos pacientes es de que creemos, ¿ya?, de que con dosis de antibióticos durante 6 a 12 semanas el paciente se va a curar. No, eso es un tratamiento paliativo, ¿ya? El paciente enfría, o sea, con eso se enfría el proceso, pero el paciente tarde que temprano otra vez va a volver la infección. Entonces, el objetivo de todo esto es hacer un tratamiento, no un tratamiento como tal, no un tratamiento paliativo. Entonces, si usted tiene una fístula, el hueso y la placa o la varilla o lo que sea está infectado, entre y retire todo el cuerpo, los materiales extraños, porque todo lo que sea o hueso muerto o, material, o cuerpo extraño está recubierto de biopelícula. Y si usted no retira la biopelícula, no se va a mejorar el paciente nunca. Si tenemos buena evolución de partes blandas en una infección, pero cultivo positivo, ¿puedo avanzar en la cirugía reconstructiva o debo esperar cultivos negativos? No pregunto por Fuentes. No. O sea, no necesariamente necesito cultivo negativo. O sea, si usted ya retiró, si usted está seguro que retiró todo lo que está, todo lo que está contaminado por biopelícula, usted puede continuar con su tratamiento reconstructivo, ¿ya? Yo, créame que en un porcentaje muy alto de estos pacientes, yo les coloco ilízaro, ¿ya? Me gusta más el ilízaro que el riel de transporte. Y yo lo que hago es, en el mismo acto quirúrgico, hay gente que lo hace en 2 tiempos, yo lo hago en un solo tiempo. En el mismo acto quirúrgico lo que hago es, todo lo que está sucio, lo retiro, nos cambiamos y hacemos la corticotomía para empezar el transporte óseo en el mismo acto quirúrgico. Hay algunos compañeros que lo prefieren hacer en 2 pasos, está bien, ya eso es elección de cada cual.
créame que he tenido un porcentaje muy bajo de infección del regenerado óseo. He tenido, sí, pero muy poquito. Doctor Solares pregunta, ¿cuál es el parámetro clínico y o laboratorio para colocar un nuevo implante luego del tratamiento antibiótico? Después de las 12 semanas, supongo. Sí, son 6 semanas de cuando se hacen 2 tiempos. Pues, clínico, que no haya ningún signo de, pues, ni edema, ni calor, ni rubor. ¿Ya? El problema es que muchas veces a estos pacientes se les coloca en esa transición un fijador de control al daño, ¿ya? Y a veces se infecta, con 6 semanas se infectan los pines. Entonces ya eso, son 6 semanas que yo considero, como le digo, yo hago reconstrucción y coloco fijadores, ¿ya? Yo prefiero de una vez colocar el fijador, porque si hay 6 semanas después los pines están infectados, son 6 semanas que se perdieron de manejo de reconstrucción, ¿ya? Pero los AOístas, que hay pues, recalcitrantes que no pueden ver un fijador externo de tratamiento, ya hacen los de reconstrucción, es que hacen, pues, colocan, si no hay ningún signo de infección local, ya recolocan nuevamente, y si los parámetros BES, PCR y la hemoglobinograma están dentro de límites normales, se podría reimplantar. Hay otros, como les decía, esperan 2 semanas más después de acabar el tratamiento antibiótico para ver si de pronto aparece algún signo de inflamación, ¿ya? O algún signo de infección, y si no aparece, reimplanta. Yo le tengo una consulta, doctor. En relación al uso adecuado de los antibióticos, ¿cuál sería el uso más racional y adecuado? Voy al hecho de que muchas veces uno ve la infección y al inicio el antibiótico y no tenemos la identificación del germen. Y es como que disparar con un cañón y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, mucha gente joven, ¿cuál sería la mejor forma de manejar el antibiótico teniendo en cuenta tal vez las fases o siempre es necesario tener el cultivo y antibiograma con el germen? Fernando, muy importante esa pregunta y sobre todo para la gente joven. Y para todos nosotros ya los viejos. Todos sabemos, casi con una seguridad del más del 90%, cuando una osteosíntesis va mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el paciente, pues, casi siempre hay una secreción, ¿ya? Una secreción persistente, ¿ya? Hay dolor especialmente nocturno, ¿ya? Hay eritema, pues ya en las agudas, eritema, o sea, créame que uno ve un paciente y dice, este paciente está infectado. Pero ¿cuál es el primer impulso? Póngale antibiótico, ¿ya? Y el primer impulso debe ser, voy a llevarlo a cirugía, ¿ya? Voy a lavar, voy a tomar cultivos profundos, ¿ya? Y empiezo el tratamiento antibiótico de acuerdo al cultivo, ¿ya? Si está agudo, pues yo puedo colocar antibióticos empíricos para los gérmenes más frecuentes, pero después de tomar el cultivo, no antes de, porque si no se me negativiza el cultivo, ¿ya? Es después de, no antes de, ¿ya? Entonces es muy importante. Créanme, nosotros tenemos un término que, pues, que es grosero para nosotros, se llama un pajazo mental. O sea, uno cree que con el poner el antibiótico, con eso va a curar al paciente. Y lo que estoy haciendo es haciéndole un daño tremendo al paciente. Perfecto. El doctor Gracias. Javier opina, ¿qué opina de utilizar la procalcitonina y la interleucina C como pruebas laboratoriales? El doctor Javier Guzmán. Javier, mira, también está o sea, todos los biomarcadores. Yo estaba leyendo los biomarcadores y en realidad no existe ningún biomarcador, ni siquiera la interleuquina 6, ni siquiera la PCR, la reacción de la cadena de polimerasa, ya es un biomarcador que tenga sensibilidad y especificidad como para decir yo, este es el biomarcador que me va a indicar, ya, que me va a indicar que el paciente tiene infección. También se está utilizando el dímero D, ¿ya? Pero, o sea, hay múltiples biomarcadores, pero ni hasta ahorita ninguno, ni siquiera, como le digo, la PCR, la reacción de cadena polimerasa específica, llega a tener una buena sensibilidad o especificidad mayor a los cultivos. Muy bien. El doctor Torres pregunta, antes de clasificar la infección temprana, retardada
y tardía. Usted mencionó con signos subjetivos de infección. Usted lava y debrida y luego en la temprana mencionar retirar del clavo y poner con antibiótico. Mi pregunta es, ¿cómo el tiempo es corto, no se arriesga con solo lavado y debridamiento? Siempre se retira y le da la oportunidad a un porcentaje de estos pacientes superar la infección. No sé si entendí. No, a ver si hay infección aguda y hay, ya lo he, si hay, y hay una buena reducción, ya, yo debo de tratar de salvar esa osteosíntesis, como le digo, especialmente en esas periarticulares. Todos sabemos que una fractura periarticular de platillo y de pilón son muy difíciles. Entonces, tengo que tratar de salvar esa reducción. Si me ha quedado una adecuada reducción, ¿no? Si me queda una reducción mala, pues retire y ya miramos a ver qué vamos a hacer. Pero si tengo una adecuada reducción, tengo que tratar de salvar. Lo que indica el consenso es de que si usted tiene una adecuada reducción de la fractura con el clavo, ¿ya? Retire el clavo, lave y vuelve a colocar un nuevo clavo, ¿ya? Ideal, lo digo, puede ser un nuevo clavo, nuevo o esterilizado, puede ser, pero yo lo prefiero nuevo, ¿ya? Y lo prefiero recubierto de cemento con antibiótico, ¿ya? Para tratar de salvar estos síntomas en el periodo temprano. Es que el problema, como va a la pregunta de Fernando, el problema que tenemos es de que nosotros dejamos pasar ese periodo de oro, que son esos 15 días. ¿Por qué? Por un antibiótico de esperanza, que con eso ya tiene suficiente, ¿ya? Y lo que hacemos es embarrarla. El doctor Martín Posadas pregunta, para iniciar la cobertura cutánea a través de colgajos como medida para mejorar la irrigación, especialmente en ¿debo esperar el cultivo negativo? No, no necesariamente. A ver, para fasciocutáneos, para colgado fasciocutáneo, lo ideal es sí tener, no cultivo negativo, sino tener un control de infección, que uno ya vea que el tejido está granulando, que el tejido está sangrando, de que ya está recibiendo un tratamiento antibiótico específico, pero sí tiene un riesgo de que la infección se dañe el fascio cutáneo. Con el muscular es menos probable que haya un daño del colgajo, a pesar de que el cultivo esté positivo todavía. Acuérdense que cuando uno hace un manejo adecuado de una infección de estas, el objetivo de esto es pasar un espacio que está infectado a uno que está contaminado, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, o sea, al retirar todo el material que está malo, ya, pues, o sea, es imposible retirar todas las bacterias, pero ya se supone que yo si dejo toda la parte vital, el hueso es capaz de defenderse, ¿ya? Y ya el antibiótico que se está dando le va a ayudar. Entonces, en ese caso, podría ser los colgajos. O sea, esperando, como le digo, en la clínica. Si yo veo que ya está granulando, si ya está, yo utilizo mucho el sistema de presión negativa. Si ya se ve que está granulando, si se ve que no hay ningún signo de infección, procedo a hacer colgado fasciocutáneo o muscular. Perfecto. El doctor Camilo Azuga pregunta, entonces, tras la toma de muestras para cultivo, ¿recomienda algún esquema empírico? Sí. Pues, a ver, si yo tengo una infección temprana y el paciente está agudo, debo hacer un esquema empírico, ¿ya? Porque el paciente está agudo, ¿ya? El paciente puede entrar a una septicemia. El paciente que está en tardío, ese paciente lleva con ese germen años o meses ahí metido, ¿ya? Lo que se aconseja en estos casos es espere el resultado del cultivo, ¿ya? Usualmente uno le da miedo, ¿ya? Y uno le pone el antibiótico empírico hasta que llega el resultado del cultivo. Pero créame que no pasa nada en las infecciones tardías, ya si usted espera el resultado del cultivo, que son más o menos un promedio de 4 días. Otra cosa, a ver, una cosa que es importante en cuanto a los cultivos que se me olvidó mencionar, es de que casi todas estas infecciones son producidas por biopelícula. ¿Ya? Cultivar la biopelícula es mucho más complicado, más difícil. ¿Ya? Lo que se aconseja en ocasiones, si yo sospecho, porque hay pacientes que no es difícil hacer el diagnóstico de la infección, si yo, especialmente en los pacientes que tienen esas no uniones que uno dice, pero ¿por qué no ha pegado el hueso? Ya, si está bien la osteosíntesis, no se ve signos de afloramiento. Se aconseja en esos casos hacer
cultivos de duración larga, ¿ya? Esos cultivos de duración larga son de 10 a 14 días, más o menos, ¿ya? Pero hay que hablar con el laboratorio. Otros gérmenes que también pueden producirnos infección y que no logramos cultivar son los anaerobios, ¿ya? Hay gérmenes anaerobios, ¿ya? Como el propionobacterio acné, que nos pueden producir infecciones, ¿ya? Crónicas y que hacen que no pegue el hueso. Entonces, pues si yo tengo una adecuada osteosíntesis, tengo todo bien y no pega el hueso, siempre yo tengo que sospechar como la principal causante una infección. Y en esos casos sería indicado ordenar un cultivo de larga duración. Perfecto. Entonces, el doctor Solares pregunta, ¿la toma de muestra para el cultivo lo hace al final del lavado quirúrgico o al inicio o en ambos tiempos? Usualmente tomo una muestra, pues, yo siempre tomo profundo, tomo una muestra, casi siempre cuando uno entra, lo que uno ve es esa biopelícula. Entonces yo tomo una muestra con la gubia que estoy usando de esa biopelícula. Después de lavar y desbridar, procuro tomar 2 a 3 muestras del tejido que me quedó en el fondo, ¿ya? De hueso y de tejido, ¿ya? Acuérdense lo de las gubias, eso es muy importante, ¿ya? No tomar la muestra con la misma gubia con la que he hecho el desbridamiento, ¿ya? Sino tomarla con una gubia nueva, idealmente una gubia para cada cultivo. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se forma la biopelícula? A ver, a las 6 horas ya hay adhesión de la bacteria al implante, ¿ya? Pero se madura ya más o menos, o sea, eso empieza en la fase de adhesión, después de agregación, después de ya la biopelícula madura y después de siembra. Entre la adhesión y la maduración más o menos fluctúa entre 6 horas y 15 días, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo más o menos. Por eso la importancia de hacer el manejo rápido del paciente que se nos está infectando agudamente. Perfecto. Por eso clasificaron de acuerdo al tiempo. 0 a 2, 3 a 10, 10 en adelante. ¿Ya? Muy bien. La verdad que muy interesante la charla. Creo que ya no tenemos más preguntas, a no ser que alguien más quiera tomar la palabra. Sí. Hola. Doctor Aguirre, lo escuchamos. Desconectó su micrófono, doctor Aguirre. Yo creo que el que está más cómodo es el doctor Aguirre. Gracias por seguir. Hola. Desde Santa Cruz. Bueno, ¿Qué más, doctor Aguirre? ¿Cómo está? buenas noches. La verdad, felicitarlo por su charla, un tema demasiado interesante y que siempre es de mucha inquietud para todos. Yo había hecho unas preguntas, bueno, lastimosamente se las voy a hacer ahora, digamos, en público. Quería preguntarle qué opina del lavaje continuo después de hacer un debridamiento y dejar el lavaje continuo, si es que tiene alguna experiencia respecto a eso. Y la segunda pregunta que quería hacerle era que si en algunos pacientes en los cuales se trata infecciones con antibióticos resistentes, utilizó o utiliza, o si todavía se hace o tiene alguna experiencia con el tema de las perlas de gentamicina intraósea. Con la primera pregunta, no tengo experiencia con el lavado continuo. Pues hay estudios acerca de eso. Inclusive destilan antibiótico por el lavado continuo. Ya, en realidad no tengo experiencia, lo he leído, pero lo que reporta la literatura es de que no es tan eficiente como lo que hemos hablado. Ya, no, como le digo, no tengo experiencia en eso. Ya, porque no la uso y lo que he leído es que no tiene buenos resultados. Ya, la segunda pregunta era la de perlas con antibióticos. Yo utilizo mucho cemento con antibióticos, mucho. ¿Ya? Cuando me quedan estos espacios muertos, ¿ya? Los relleno con cemento con antibiótico. Ahorita me he volteado un poquito a utilizar sustancias bioabsorbibles, como el estímula, que es sulfato de calcio, que tiene una gran ventaja, que yo le puedo revolver el antibiótico
¿ya? Y como el Bonalay, ¿ya? Yo no sé si ustedes lo tienen, que son los cristales bioactivos, ¿ya? Eso tiene la gran ventaja con respecto al cemento, es que no tengo que retirarlo, ¿ya? Ellos se reabsorben, ¿ya? Pero créanme que utilizo mucho cemento con antibiótico, mucho. Mi experiencia ha sido buena con el cemento con antibiótico, no solamente en perlas, en bloques, en perlas, ya para rellenar todos esos espacios muertos. Una cosa muy importante con el cemento con antibiótico es que no se debe dejar más de 6 semanas, ¿ya? Porque se ha demostrado que la dilución del antibiótico ya en esa etapa ya ha decaído tanto que ya la bacteria es capaz de colonizar la superficie del cemento con antibiótico. Además, cuando utilizamos cemento con antibiótico, la idea es tratar de hacer como una especie de masquelet, ¿ya? Y la membrana que se forma alrededor del cemento con antibiótico tiene unas propiedades que empiezan a perderse después de 6 a 8 semanas. Entonces, si yo voy a colocar cemento con antibiótico, no debe durar más de 6 a 8 semanas con el in situ. Ahorita, como le digo, yo me he volteado más ahorita a utilizar más estímulos, sulfato de calcio y los cristales porque se reabsorben y tengo que volver a entrar a retirar el cemento con antibiótico. Pero lo utilizo mucho. Muchísimas gracias. Una de las últimas preguntas del doctor Javier Guzmán. ¿Toda exposición de material se debe considerar como infección? De material y de hueso, está infectado. Hueso que se exponga está muerto e infectado. Y material que se exponga está infectado. ¿No? Porque es que lo que anda ahí por cerquita no es que sean antisépticos, son bacterias. ¿Ya? Entonces, eso está infectado. ¿Ya? Es más, eso está dentro de los criterios confirmatorios de infección. Confirmatorios. La exposición del material y la exposición del hueso. Una última pregunta mía. Se han visto en los últimos reportes de los papers que la técnica de Masquelet no es realmente lo que se esperaba. Entonces, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Ha manejado Masquelet? ¿Le ha Sí, ido? y mi experiencia es lo mismo de los reportes. Mi experiencia es de que al principio parece que va muy bien, ¿ya? Pero muchas veces estos pacientes, aunque se pareciera que estuvieran consolidados, me ha llegado más de un paciente con placa reventada o con varilla reventada, y a pesar de que parece consolidado, ¿ya? Yo abandoné el masquelete, o sea, lo utilizo, donde es bueno, creo yo, ese miembro superior, ¿ya? Y especialmente a nivel del antebrazo, ¿ya? Donde no necesitamos grandes volúmenes de injerto óseo. Ahí yo creo que es bueno, ¿ya? Pero ya lo que es fémur y tibia, yo prefiero, o sea, yo tengo un compañero aquí que es un alumno mío, es un tipo excelente, se llama el doctor Carlos Valderrama. Él trató de hacer, o sea, empezó a hacer un trabajo solamente de masquelete y como al año se devolvió otra vez para reconstructiva, con Ilízaro y ya se devolvió, porque se dio cuenta, lo que dicen los reportes, nos dimos cuenta hace mucho rato nosotros acá, de que eso, para huesos pequeños sí, pero para huesos grandes no. Perfecto. Bueno, la verdad tomo que la palabra. hemos empezado con Perdón. 100, perdón, ¿alguien quiere hablar? Fernando, No, dale, Claros. dale. Dale. Bueno, la verdad que hemos empezado con 100 en la teleaudiencia, estamos con 86, creo que ha sido un éxito total. Le voy a ceder la palabra al doctor Fernando Claros para las últimas palabras de este webinar. Gracias, doctor Mena. A vos, Fernando. Bueno, muchas gracias, doctor Mena. Como siempre, la sociedad agradecido con usted por actualizarnos en un tema tan importante, y a todos los colegas que nos han ayudado con su participación, muchas gracias por su apoyo. Y nada, continuar con las medidas de seguridad que nos dictan los gobiernos, tratar de cumplir a plenitud y obviamente cuidarse durante su actividad quirúrgica y su actividad en emergencias. Muchas gracias nuevamente, doctor. Saludos a todos. Fernando, ustedes saben que conmigo pues, tienen un amigo y las veces que me necesiten, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Listo. Cambio fuera. Chao. Chao. Todo, gracias.